el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hebreos 12 del 1 al 2 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor una grande nube de testigos, despojémonos, quitemos, arranquemos de nuestra vida todo peso y pecado que nos asedia. Nos sitia el pecado, nos bloquea, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, él mismo, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, está hablando de Jesús, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, la infamia, y se sentó a la diestra, a la derecha del trono de Dios. Si eres observador, te vas a dar cuenta que la vida de una persona es precisamente como una carrera de atletismo, como una maratón de atletismo. ¿Qué es una maratón de atletismo? Es una carrera larga que consiste en correr una distancia X de kilómetros. El atletismo de los Juegos Olímpicos de la categoría masculina comenzó en el año 1896. Solo corrían varones. La maratón femenina comenzó en Los Ángeles, en Estados Unidos, el año 1984. En las carreras olímpicas, los atletas del mundo entero, los que participan, todos saben cuál va a ser la ruta y el número de kilómetros que tendrán que correr. Y una vez que se da la señal de partida, los que se preparan entienden que para ganar necesitan eso que se llama preparación, porque la preparación muestra nuestra resistencia, muestra nuestra salud, porque si las personas llegan a un tiempo récord, van a marcar la diferencia entre los competidores. De igual manera, cuando uno está enfermo del corazón, lo primero que le hacen es subirse a una máquina para ver cómo está la resistencia. Y ahí en la máquina uno puede reír todo con el médico diciendo me siento bien, pero cuando se sube a la máquina uno se da cuenta que no tiene resistencia, no tiene ni equilibrio siquiera. Con respecto a los corredores de la maratón, es el entrenamiento previo que les hace conocer su récord. Ellos conocen la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer. Ellos conocen también dónde tiene que terminar la carrera, porque todos conocen el final y saben que al final serán los aplausos. Ahí al final van a ser los vítores. Cuando se van acercando ya a la meta final, sus corazones comienzan a palpitar más fuerte y ponen una mayor dosis de esfuerzo para llegar hasta la meta. La carrera de la vida es algo parecida a una maratón atlética, pero al mismo tiempo es diferente. Porque el atleta cristiano nunca sabe en qué tiempo va a llegar a la meta. Y ni siquiera sabe si va a llegar.
porque se puede cansar en el camino y uno se queda en medio camino, y muchos lo hacen. Nosotros los hemos visto después de 41 años de ministerio, que unos llegan a cierta meta, a cierto lugar que ni siquiera es su meta, se cansan y se quedan en medio camino. Unos se quedan ahí porque no quieren avanzar, otros porque están lesionados, otros porque no tienen, se les acabó el fueguito y se quedan en medio camino. Por eso es que Dios quiere que nosotros pensemos cuál es el recorrido de nuestra propia vida, qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos, sabemos cuál es la meta, sabemos dónde vamos a llegar, cuánto tiempo vamos a tardar. Quiere que el Señor analice, cada uno analice su propia vida, para que no se quede en medio camino, para que no se quede atascado, para que no se quede herido, distraído, cansado, que ya no quiere avanzar, mientras mira que otros que empezaron después están yendo adelante. Pasa uno, pasa el otro y uno atascado en medio camino. Tenés que asegurarte que todavía estás en la carrera. No sabes si estás cerca de la meta y tampoco sabes si el tiempo que te queda es corto, no lo sabes. Por eso dice Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2, por tanto nosotros también, teniendo alrededor una nube de testigos, despojémonos, quitemos, arranquemos de nuestra vida el peso y el pecado. Cuando uno va al gimnasio no va a hacer ejercicio de blue jean, ¿no es cierto? Tiene que buscar una calza porque uno tiene que estar liviano para hacer ejercicio. Es como si uno quiere nadar, no puede meterse de blue jean a la piscina o al río. Tiene que meterse de malla para estar liviano. Dice la Escritura que nosotros, alrededor de nosotros, tenemos una nube de testigos. Despojémonos, quitemos lo que es peso y quitemos lo que es pecado, porque el pecado y el peso nos asedia, es decir, que nos cerca, nos sitia, nos bloquea. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él mismo, por el gozo que tenía delante, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, la infamia, y por esa causa Dios lo sentó a su diestra, a su derecha, en su trono. El apóstol Pablo compara esta grande multitud de testigos como una nube. Y estos testigos están rodeándonos, son los espectadores de la carrera de nuestra vida. O sea que cada uno de nosotros es un libro abierto para el otro, o es una carta escrita para otro. Generalmente son dos los obstáculos que nos impiden correr la carrera de la fe. El peso es el primer impedimento. Nadie se inscribe para una carrera o una maratón con sobrepeso. Nadie. El que tiene sobrepeso no puede correr. El sobrepeso es el que nos va a detener. Cuando un niño nace, en el momento que nace, los niños van aumentando de peso rapidito. Y todos se alegran porque eso significa que el niño está creciendo con normalidad. Pero hoy en día la gente tiende a tener sobrepeso por la comida chatarra que ingiere. Y el sobrepeso es considerado como obesidad. Y eso va desarrollando enfermedades que van afectando nuestra propia salud y aún la capacidad de caminar.
Como el peso es un impedimento en la carrera por la vida, cada uno necesita despojarse de todo peso, porque para correr se necesita estar ágil, ligereza y ausencia de estorbos. Entonces el que está pasado de peso no puede entrar a una maratón. No va a llegar, no va a correr ni una cuadra. O si es joven, quizás corra 2 cuadras, pero ahí se va a quedar, no va a ir más lejos, porque está la persona con sobrepeso. ¿Cuáles serían los pesos en la carrera por la vida? Bueno, podrían ser los pecados internos. Y contra los pecados internos, que solo Dios los ve, debemos estar vigilantes y alertas. Porque cuando un niño está mirando pornografía, tras que usted le dice que estás mirando, ¡tic!, le da el clic y el padre no sabe qué estaba mirando a su hijo, si no sabe usar el celular y hurgar. Mira, y está en los dibujitos, disque el niño. Igual pasa cuando la mujer lo ve concentrado al marido y le dice, ¿qué estás mirando? ¡Tling! El clip, nada. Y si no sabe manejar el celular, va a creer que es nada. Esas son las cosas que atrasan la carrera por la vida. Nuestro enfoque debe estar en la meta. La meta debería ser nuestro principal objetivo. Esto no quiere decir que vamos a vivir enfocados en el diablo, sino en el Señor Jesucristo, que está al final de la meta. Y por esa causa debemos despojarnos del peso. Todo peso es un atraso en la carrera. Y para perseverar nosotros necesitamos estar sin sobrepeso y estar enfocados en lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? En una carrera, ¿qué es lo que queremos? Llegar a la meta. Entonces el mayor impedimento es el pecado que nos asedia. ¿Qué es asedio? Es un bloqueo militar prolongado. Entonces, si está bloqueada una fortaleza, pasan días, se va acabando dentro de la fortaleza, se va acabando la comida, se va acabando el agua, hasta que uno se rinde por falta de alimento. Está bloqueado, no hay entrada para que entre alimento, no hay entrada para que entre agua, le cortan hasta la luz y entonces aquella fortaleza, aquella ciudad está asediada. ¿Por qué? Porque las líneas de abastecimiento están bloqueadas. En la carrera por la vida, el pecado con sus tentaciones nos rodean. ¿Cuándo? Constantemente, diariamente. Nos asedian. Y como las líneas de abastecimiento de Dios con la persona están bloqueadas, la persona no escucha a Dios y duda de Dios. ¿Por qué no dudan del diablo cuando les mete tanta mentira y basura a la cabeza? Porque han estado acostumbrados a escucharlo toda su vida. Entonces la duda va a ser en contra de Dios, que lo que quiere Él es libertarnos y darnos vida en abundancia. La concupiscencia, las diversiones del hombre carnal aumenta y a algunos les parece inocente. Y hasta las preocupaciones por la vida que enferman y atrasan también les parecen legítimas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida procede, desciende, emana, sale del Padre. Todos esos deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida
viene del mundo mismo, del mismo mundo. Así que el mejor ejemplo que tenemos es el Señor Jesús, quien con los ojos puestos, dice la Escritura, en lo porvenir, menospreció todo lo demás. Es decir, que lo demás lo vio poco, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo animaba, lo fortalecía en el camino de la cruz, mostrándole que la obediencia a la voluntad de su Padre era mejor que cualquier cosa del mundo. Filipenses, capítulo 2, versos del 5 adelante. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versos del 5 adelante? Dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa a que agarrarse, como cosa a que sujetarse, sino que se despojó, se quitó, se arrancó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante, similar, parejo a los hombres. Más aún, encontrándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cada uno de los creyentes estamos en la misma carrera. Y por la edad, algunos ya hemos llegado a aquel momento en que hemos entrado en la recta final. Ya casi se ve la meta. Ya casi se ve la gente esperando. Sin embargo, alrededor todavía tenemos esa nube de testigos que habla la Escritura. Y mirando al futuro, podemos pensar en esos héroes de la fe, los que ya llegaron a la meta. Y esos que ya llegaron a la meta y están registrados en el libro de Hebreos, nos están animando, diciéndonos: no te quedes, ya falta poco, avanza, no mires hacia atrás, mira hacia adelante, porque si llegas a la meta vas a marcar la diferencia. Por eso vivimos alentando a las mayores de la casa, a que no se queden en sus casas, a que no sean unos vejestorios sentados ahí, porque pueden dar mucho todavía, porque Ana, de 86 años, dice la Escritura, vivía en el templo ayunando y orando. Y por esa causa, ella tuvo el privilegio de conocer al Señor Jesús cuando lo trajeron al templo de bebé para presentarlo. Entre los que están al final, entre la nube de testigos, está Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé. ¿Qué pasó con Noé? Noé, cuando fue advertido, cuando fue avisado por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque Dios le dijo a Noé que iban a llover 40 días y 40 noches y nunca había llovido. Sin embargo, Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe. Por eso es que Noé todavía habla, todavía nos dice, llega a la meta. Yo sé lo que cuesta la carrera por la fe, porque cuando Dios decidió destruir el mundo antiguo con agua, esperé 120 años predicando y construyendo, pero creyendo en lo que Dios me había prometido, que me salvaría a mí y a mi casa, y confiando en su palabra, no abandoné la carrera que tenía por delante. Es por eso que Noé es uno de los héroes de la fe y nos puede animar, porque a él no le importó la burla, no le importó los chistes rojos de doble sentido. Él menospreció todas esas cosas cuando él mismo era menospreciado por sus contemporáneos, y por su fe Noé fue justificado y salvó la humanidad de la extinción segura. En ese tiempo la condición del mundo era grave. El mundo estaba inclinado todo el tiempo a la violencia y al pecado. La maldad, dice la Escritura, era al extremo. Se casaban, se daban en casamiento. Quiere decir que funcionaban como casados. Fornicaban, y no sé si les enseñaron también a decir, esta es mi pareja. No sé si les enseñaron, pero sí sé que funcionaban como parejas y no eran casados. Bebían, estaban de farra en farra y cada uno hacía lo que le daba la gana, y todos los pensamientos del hombre eran de continuo, dice la Escritura, a lo malo. Tan grave era esto que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Quiere decir que le dolió su corazón y cansado estaba de ver tanta maldad. Por eso dijo, voy a borrar, voy a quitar, voy a suprimir de la tierra a todo ser humano que he creado. Voy a hacer lo mismo con los animales, con los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Y es por eso que Noé puede darnos palabras de ánimo y mostrarnos 5 maneras de cómo podemos marcar la diferencia. La primera, podemos levantarnos y seguir corriendo para marcar la diferencia en nuestra vida. ¿Quién era el justo? ¿Noé o toda la familia de Noé? Noé. Noé estaba viviendo una vida de integridad, una vida de obediencia a Dios, porque siempre tendremos el potencial de influir positivamente en otros. No todas las veces ven los que están a nuestro alrededor el cambio que Dios ha operado en nosotros. El círculo más íntimo, que es la familia, no reconoce profeta en su casa ni en su tierra. Por eso es que le dicen, vos no has cambiado nada. Todo el día lees la Biblia y no cambiaste nada. Estás igualinga. Igualinga. Y la mujer es igual. Vos no has cambiado nada, estás igualingo. Pero si tan solo se pusieran a observar que es verdad que vivimos en la misma casa, con la misma familia, verían, notarían, se darían cuenta que estamos peleando la batalla de la fe. Y estamos tratando de quitarnos el peso y el pecado que nos asedia. O sea que vivimos en el mismo mundo que ellos, ¿sí?
pero estamos corriendo porque tenemos una promesa de Dios. Y es la fe la que nos hace avanzar a pesar de las pruebas y el dolor de las mismas pruebas, porque el Señor ha dicho que son los vencedores los que se llevan el premio. Dios escogió a Noé para construir el arca, debido a la manera en que él vivía. Y su obediencia no solamente lo benefició a él, sino que también salvó a toda su familia. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque a toditos los he hallado justos. ¿Le dijo eso? Porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esto se escribió como ejemplo, porque si haces lo bueno y eres obediente a Dios y su palabra, tu familia puede recibir el beneficio que recibió la familia de Noé, porque vas a lograr sí o sí influir en ellos. 2. Podemos levantarnos y seguir corriendo para marcar la diferencia por la creación de Dios. Quizá nadie más desempeñe el papel tan especial que representó Noé, pero gracias a Dios que no necesitamos ser Noé para distinguirnos en el mundo. Cada quien puede lograr en el lugar donde esté ser la mejor persona que Dios encuentre. Y escuchar las mismas palabras: solo en fulano he hallado fe. Así que preocúpate más bien por mejorar para que seas el mejor en tu pequeño rincón del mundo. 3. Podemos levantarnos y seguir corriendo para marcar la diferencia por las generaciones futuras. En la vida diaria vemos personas que a pesar de la edad siguen produciendo y aún siguen sembrando. Siembran y producen, siembran y producen. Fíjense, todos los presidentes de los países más grandes del mundo son gente mayor, gente que no se rinde. Porque cuando Dios pone en un lugar o en un país muchachos de autoridades, es porque están bajo juicio. En cambio, las naciones más grandes, sus presidentes son de 70 para arriba. Y ellos pueden seguir produciendo. Y ellos pueden seguir sembrando porque tienen mucho para dar. Nuestras acciones ayudarán a nuestras generaciones, porque por el pacto que Dios hizo con Noé, tenemos la seguridad de que no corremos el riesgo de una nueva destrucción mundial a través de un diluvio. Y por esa causa toda la humanidad está recibiendo los beneficios que vinieron a través de un hombre justo llamado Noé. Es por eso que nosotros podemos también beneficiar a nuestras familias. Podemos beneficiar a las generaciones futuras. Porque cuando estamos sirviendo a las personas, estamos influyendo en ellas de manera positiva y le estamos animando a cambiar, sabiendo que el impacto que hagamos en la vida va a sobrepasar nuestra propia vida. 4. Podemos levantarnos y seguir corriendo para marcar la diferencia por amor a Dios. El fracaso de nuestras vidas es que no conocemos en su verdadera dimensión lo importante que somos para Dios. Él siempre anda buscando gente que se ponga en la brecha
Ese fue el caso de Noé. Dios se desalentó de ver la gente que había creado siempre de continuo al mal su pensamiento. Sin embargo, Noé encontró favor de Dios porque los ojos de Dios se pasean por toda la tierra. Y este hombre marcó el camino para que se salve la humanidad a través de su familia, debido a la relación con Dios. Y por eso Noé cambió el curso de la historia. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.